Buenas, buenas a todo el mundo. Martín Cardoso, profesor de biología. Ahí estamos encuadrando, vamos a agrandar un poquito. No vamos a aprovechar nada de pantalla dentro de lo posible. Ya la complicamos. Bueno, por ahí vamos. ¿Cuál es la idea, gente? Bueno, vamos a hacer una clase sobre sangre. ¿Sí? Sangre. Sangre está contemplado dentro de un tema más grande que se llama cardiovascular, ¿verdad? Que bueno, la palabra nos va indicando que se refiere al corazón, a los vasos y básicamente a todo lo relacionado con el circuito sanguíneo, podría decirse también. ¿Sí? Dentro del cardiovascular, también a saber, ¿no?, que está el sistema linfático. Recuerden, el sistema linfático que vimos que participa en la inmunidad, también participa en la distribución de nutrientes, de hormonas y mensajeros químicos y otros tantos, que a su vez lo hace la sangre. Entonces, bueno, no sé muy bien qué decirles, nos vamos a encontrar varias veces con situaciones parecidas en las cuales un tejido o un sistema toma participación en varios, entonces es muy difícil clasificarlo dentro de una actividad en particular. Así que, sangre cardiovascular. Muy bien, vamos a ver, definimos la sangre. Es un tejido líquido, y ahí vieron que yo voy subrayando para detenerme y contarles cositas. Es un tejido. Eso quiere decir que sus células son parecidas en forma y función, ¿sí? Pero tiene esta característica. Es no necesariamente líquido como el agua, ya vamos a ver por qué. Pero sus células no están una madrinada o atada a la al lado, sino que están sueltas, ¿sí? Y además otra cosa, las células de la sangre, digamos que son tres, pero de esas tres células completas solamente tenemos una. ¿Sí? Ya aprovecho y se los explico. Los leucocitos, que son los glóbulos blancos, son los únicos que son células completas porque tienen su núcleo. O sea, tienen material genético funcional y además eso tienen citoplasma. Los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, y los trombocitos, que también se conocen como plaquetas, ambos no tienen núcleo. Se les quita el núcleo celular con todo su material genético porque la función de ellos dos es muy específica. En el caso de los eritrocitos, lo vamos a ver un poquito mejor, es transportar oxígeno y dióxido de carbono a los tejidos y a los pulmones. Y en el caso de los trombocitos es hacer los coágulos sanguíneos para evitar las hemorragias. Ninguna de estas dos funciones precisa un núcleo. Entonces se le quita el ADN. Y por eso es que decimos que no son células, bueno, completas, por decirlo de alguna manera. Muchas veces a los elementos de la sangre, de este tejido líquido, se les dice cuerpos figurados o elementos figurados, ¿no? Para no decirles células. Ahí viene un lío en la nomenclatura, que es la forma de hablar, ¿verdad? Vamos a ver, seguimos. Dice, es un tejido líquido de color rojo, evidente, que fluye por arterias, venas y capilares. ¿Sí? Algo acá que después volvemos. Aproximadamente es 5 veces más viscosa que el agua. ¿Sí? Por eso les decía que es líquido, pero bueno, es muy viscoso. La viscosidad número uno se considera el agua. Entonces ustedes, la sangre es 5 veces más viscosa. Es, bueno, casi todos la conocemos, pero por las dudas, es como una especie de cremita media floja, ¿no? Una cremita de maicena media floja, eso vendría a ser la viscosidad de la sangre. Funciona correctamente a 38 grados Celsius. ¿A qué me refiero con esto? Sus células, sus proteínas, enzimas, hormonas, están todas diseñadas para funcionar a un poquito menos en realidad, 37,8 grados Celsius. Si nosotros elevamos demasiado la temperatura, entonces todos esos complejos enzimáticos principalmente dejan de trabajar eficazmente. ¿Sí? Siguen trabajando, pero mucho menos. Y lo mismo si disminuimos la temperatura. ¿Sí? Por eso es que correctamente funciona a 38 grados Celsius. Tiene un pH de 4,4. También era algo que yo les explicaba la otra vez, 4,4. Ahora lo voy a revisar porque no estoy seguro que sea tan bajo. Para mí es 7,4. Ahora lo vemos y ya les digo. También contiene cloruro de sodio, ¿sí? Na, que es sodio, Cl, que es cloro, así que cloruro de sodio o sal común de mesa. Eh, bueno, hay muchas cosas que se dicen de la sal actualmente, ¿verdad? Pero es la sal que conocíamos antes. Y tiene un 1% de concentración. ¿Para qué utiliza el cloruro de sodio de la sangre? Bueno, lo utiliza para succionar líquido de las células y deshidratarlas, o lo contrario, ¿sí? Retirando el cloruro de sodio, a ver, sí, retirando el cloruro de sodio de la sangre, hidrata las células. Así que controla la cantidad de agua que tiene cada una de las células del cuerpo. Es súper importante. Además de eso, el sodio se utiliza para mandar impulsos nerviosos, entre otras actividades, y el cloro también para estabilizar los impulsos nerviosos. ¿Sí? Así que son elementos imprescindibles para la vida. Muy bien, en 1% de concentración. Las mujeres tienen de 4 a 5 litros, ¿sí? Y los hombres de 5 a 6. Ni hablar que estamos hablando de datos promedio, así que el promedio entre los géneros es de 5 litros. ¿Por qué las mujeres tienen un poquito menos? Bueno, porque en general,
Términos promedio, el cuerpo de la mujer se considera un poquito más pequeño que el del hombre, así que precisa menos sangre. Y además de eso, nosotros, bueno, los hombres tenemos testosterona. La testosterona es una hormona que genera más actividad física. Al tener más actividad física tenemos más oxígeno, requerimos más oxígeno y como requerimos más oxígeno debemos de tener un poco más de sangre, ¿sí? Pero siempre hablando en términos promedio, ¿sí? Los géneros en sí no tienen tanta diferencia. Muy bien, vamos a ver esto. Ya estoy con ustedes. Todo el pH. Bueno, aquí estamos y sí, efectivamente, como les decía, es 7,4, ¿no? 4,4 es un disparate de acidez, ¿sí? El pH mide la acidez o qué tan básico es algo, ¿no? 7 es el neutro, de 7 para arriba es básico, de 7 para abajo es ácido. 7,4 es muy levemente básico, ¿sí? Así que ese es el pH de la sangre. Bueno, esto lo van a ver muchas veces a este dato, el pH. Es importante, quiere decir potencial de hidrogeniones. La H es de hidrogenión o de hidrógeno, ¿verdad? Y tiene referencia a la tasa en que el hidrógeno pasa de una molécula a la otra. Según esa tasa de pasaje, no sé si lo estoy diciendo del todo bien, si se lo muestra un químico me va a odiar, pero bueno, en biología va por ahí el tema. En base a ese pasaje del hidrógeno, la facilidad con la que el hidrógeno se puede desprender de las moléculas o no, suceden las reacciones químicas. Si yo a la sangre, supónganse, le pongo un pH de 7, es casi que el equivalente a que cambiarle la temperatura. Me va a funcionar incorrectamente. ¿Sí? Definitivamente lo complica. ¿Sí? Todas las enzimas y el metabolismo, que principalmente se debe a las proteínas enzimáticas, trabajan a una temperatura y un pH determinado. No son buenas nuestras enzimas trabajando a diferentes pHs. Así que 7,4 de pH, nada de 4,4. Muy bien, seguimos para acá con las funciones. ¿Sí? Tiene muchísimas funciones. Yo tomé estas tres como resumidas, que a su vez están resumidas en el libro Tórtora de Fisiología, ¿verdad? Y bueno, fue donde las encontré que estaban expresadas de la mejor manera. Así por grupos. Transporta oxígeno de los pulmones a las células del cuerpo y dióxido de carbono de las células del cuerpo a los pulmones. ¿Sí? Recuerdan que intercambia dióxido de carbono por oxígeno en los tejidos del cuerpo y después lo lleva a los pulmones e intercambia el dióxido de carbono, que lo elimina, ¿verdad?, con la expiración, por el oxígeno que ingresa por la inspiración. ¿Sí? Por ahí va. Función completamente imprescindible para la vida nuestra y de muchos seres vivos. También transporta nutrientes del digestivo a todas las células. ¿Qué tipo de nutrientes? Casi todos ellos, ¿sí? Glúcidos, lípidos y prótidos. Lípidos podría ser lípidos complejos o pesados, muchas veces prefieren el sistema linfático, ¿sí? Pero el resto van todos por ahí, por la sangre. También transporta las hormonas, desde las glándulas endocrinas, tiroides, hipófisis, páncreas, ¿verdad? Estas glándulas endocrinas liberan sus hormonas, que son mensajeros químicos a la sangre, y ahí llegan a sus células blanco y le notifican qué es lo que tiene que hacer esa célula blanco. Y elimina los desechos metabólicos de las células. Bueno, las sustancias que las células, supóngase, utiliza glucosa y produce desechos, no sé, ácido úrico. Ahí va, el ácido úrico, el que produce los calambres en los músculos, se termina eliminando por la sangre lo colecta, lo lleva, creo que el ácido úrico va al hígado, y en el hígado es transformado en una sustancia que no sea tóxica para el resto del cuerpo. ¿Sí? Puede ir a los riñones también, donde lo orinamos, o puede ir al sistema linfático, donde a su vez también sufre transformaciones para ser eliminado. También se puede sacar por el sudor. Muy bien. Reguladora. Mantiene el pH, ¿sí? Otra vez de nuevo, utilizando sustancias amortiguadoras. En general, estas sustancias amortiguadoras se les dice sales. También se les dice sustancias buffer, ¿sí? Buffer de pH. Regula la temperatura corporal, trasladando el calor donde haga falta y viceversa. Tenemos frío, entonces nos ponemos pálidos porque el cuerpo colecta la sangre de las extremidades y la manda al tronco para mantener la temperatura de los órganos vitales estables. Tenemos calor y hace lo contrario. Muy bien. También controla la hidratación de las células, por lo que comentaba por acá, con el cloruro de sodio, ¿verdad? Aumentando o disminuyendo la sal, entre comillas, que hay en la sangre, se aumenta o disminuye el agua que hay en las células, por un proceso que se conoce como ósmosis, que seguramente lo van a ver en química, que es que si hay dos soluciones salinas, divididas por una membrana osmótica, el agua va a ir a donde haya mayor concentración de sal o de solución salina, ¿no? Donde esté más concentrada. Entonces va a deshidratar la otra. Muy bien. Pregúntele a la profe de química o profesor. Protección, suerte. Protección de pérdida de sangre a través de la coagulación. O sea, cuando tenemos un corte, tenemos una hemorragia, la coagulación evita que nos desangremos y nos muéramos.
de infecciones con células de defensa como leucocitos fagocíticos. Hay muchas células de defensa. ¿Se acuerdan que están también los linfocitos B? Hay libres en la sangre. Hay monocitos, eosinófilos, granulocitos, macrófago, no, en la sangre no están, pero los leucocitos son capaces de transformarse en macrófagos, ¿sí? Y más, son como... A ver, vamos a chusmear, ya les digo. 5, les tengo por el otro lado. Son 5 tipos de células de defensa que están en la sangre, que a todas ellas les decimos glóbulos blancos o leucocitos. Leucoblancocitos células, ¿sí? Proteínas defensivas también tiene la sangre para la defensa, como son los anticuerpos, que lo vimos intensamente, y también interferón, ¿sí? Que son sustancias químicas, ¿se acuerdan? Que notifican a las células para que no se dividan en el caso de una presencia de un virus, para evitar que el virus pueda replicarse. Y también hay otras, como se le dice el complemento, que son una serie de proteínas que tenemos para ayudar en la defensa. Muy bien, 3 funciones importantísimas, cualquiera de ellas. Todas nos llevan a la muerte si no son bien cumplidas. Y acá está, recuerden que es una clase de sangre práctica. No sé si la habría dicho, pero bueno, es práctica. La idea es que hagan alguna actividad y a su vez aprender y complementar el tema. Es muy difícil que la hagan en su casa, así que vamos a hacer así. Tenemos 2 actividades, primera y segunda. ¿Sí? La primera es, tu profesor con su compañero, o sea, yo y mi compañera, van a realizar una toma de sangre. No es que vayamos a beber sangre, no. Toma de sangre se le dice a sacar sangre de la vena cubital interna, ¿sí? Codo, vena cubital interna. Este es mi brazo, no sé si se ve ahí. Ahí va, esta de ahí. Sí, en donde nos saca sangre la enfermera. Y da la casualidad que mi compañera es enfermera, así que vamos a aprovechar. En la vena cubital interna, cargar la sangre en tubos, ¿sí? Con anticoagulante. Por acá los tengo. No se me vayan, ahí va. Un tubito de estos, ahora son preciosos, ¿no? Antes no sé ni qué usaría, un tubito de plástico que tiene adentro un anticoagulante. Se me complicó para conseguir el más común. El más común tiene acá una tapa de color púrpura y trae una sustancia que se conoce como EDTA. EDTA. ¿Sí? Son todos siglas. ¿Y qué hace eso? Evitar que se coagule la sangre. La sangre ni bien sale de nuestro cuerpo, empieza a hacerse un gel. ¿Sí? Para hacer un coágulo, para evitar que se pierda, si fuera el caso, una hemorragia. Como no sabe que está fuera del cuerpo, se coagula. Entonces, para poder trabajar con ella, hay que anticoagularla. Muy bien. Ahí está el tubito, después vamos a ir con él. ¿Qué vamos a hacer con esos tubitos de sangre? Los vamos a centrifugar. ¿Qué es una centrifugadora? Lo mismo que tiene el lavarropa, ¿verdad? Para sacarle el agua a la ropa, lo único que es con tubitos, ¿sí? Se hacen girar estos tubitos, lo vamos a ver funcionando, por eso hago esta imitación muy burda, ¿sí? Y al girar se va apretando hacia abajo los elementos figurados más pesados y los más livianos van quedando hacia arriba. ¿Qué obtenemos ahí? Un hematocrito. El hematocrito es la división de la sangre en sus cuerpos figurados por un lado, que van a quedar abajo, son más pesados, y el plasma por arriba, que es de color amarillo, parece más parecido a la agüita y queda arriba. Utilizando este último, el hematocrito, vamos a deducir la composición sanguínea. Cha. Vamos a ver. Entonces, la parte A, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ni hablar que tienen que ver esto que aprovechen. No muchas veces se ve como un profesor se pincha y se saca sangre, así que si tienen algún pensamiento retorcido, es buen momento para sacarse esa idea y ver cómo sufre. Tu tarea es describir el procedimiento, ¿sí? Tienen que describir lo que están viendo. Vamos a intentar con Verónica hacerlo lo más oral posible, contándoles todo lo que podamos, para que ustedes tengan muchos elementos para describirlo. Muy bien, y la parte B, completar el esquema de componentes de la sangre en un adulto normal. Esquema de componentes de la sangre en un adulto normal. Componentes de la sangre en un adulto normal. ¡Charán! Se los presento, acá está el esquema. Yo lo saqué del libro del Tórtora, ¿verdad? De Fisiología Médica. Le hice algunas modificaciones, pero les digo, por si quieren ir ahí a buscar esta información, que yo se las pido, la pueden encontrar. De cualquier forma, ahí se ve el título, disculpen, no sé si había visto antes, de componentes de la sangre adulto normal. Entonces, ustedes, les decía, tienen que completar estos que están en negrita, ¿sí? Ahora lo vamos a leer, así se los explico. Y saqué la información del Tórtora de Fisiología Médica, pero también la pueden encontrar en internet. Así que ustedes vean y cualquier cosa me preguntan. ¿Cuál es la idea de acá? Esto que está acá representa un esquema de un tubo de un hematocrito, ¿sí? De un tubito de estos. El tema es que me mandó una macana y me quedó al revés. En el libro también está al revés. Eso pasa por copiar sin pensar, ¿sí? O sea, no crean que solo ustedes copian sin pensar, nosotros también. A veces la erramos. Y bueno, y copia mal. Los elementos figurados deberían estar abajo, si el plasma debería estar arriba, si fuera de un tubito de verdad. Pero bueno, ya está. Así que acá tenemos elementos figurados. ¿Qué son estos?
los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos. Voy de nuevo en español antiguo. Glóbulo rojo, glóbulo blanco, plaqueta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso lo saco de acá. A mí me va a quedar en este tubo, en la parte de abajo, una sustancia como si fuera gelatina royal de frutilla. ¿Sí? Y es esto que está acá dividido en tres. Con un poquito de suerte se ven las tres partes. Vamos a ver cómo andamos. Entonces, yo de esas tres partes les digo, de eritrocitos, ¿cuántos millones hay? ¿Sí? Por milímetro cúbico. Vieron que está acá, elementos figurados por milímetro cúbico. Entonces, ¿cuántos eritrocitos hay por milímetros cúbicos? Les puse millones ahí. Ustedes me tienen que decir cuántos millones. Acá leucocitos, que no se ve mucho, ahí dice miles. Así que acá me tienen que poner cuántos miles de leucocitos hay por milímetro cúbico. Y trombocitos, cuántos cientos de miles hay por milímetro cúbico de sangre. Bien, eso en esta parte. Ahora, yo saco de acá solamente de los leucocitos y saco y veo que hay 5, como les decía hoy, 5 diferentes tipos de leucocitos. Tipos de leucocitos. Y de esos 5 diferentes tipos, yo les pido que acá me pongan el porcentaje que hay, ¿sí? En relación a las células, al resto, o también puede ser, porque hay dos tipos de porcentaje, en relación a todos los elementos figurados. ¿Sí? Puede ser en relación a todos los elementos figurados o puede ser en relación a ellos mismos. ¿Sí? ¿Cuánto porcentaje hay de neutrófilo, por ejemplo, en relación a los leucocitos? ¿Sí? Vieron que acá les puse una letra y 3 puntos suspensorios. ¿Cuál es la idea de eso? La letra, la primera es la sigla del nombre. Hay 5 de ellos. Ustedes tienen que investigar cuáles son y ponérmelos por acá. Ahora vamos por abajo. Vamos a sacar este que hace un poquito de sombra. Ahí. El plasma. El plasma es en el tubito, me va a quedar en la parte de arriba. Es un color amarillo pajoso, ¿no? No muy lindo, no muy brillante. Y bueno, hay que poner el porcentaje, igual que el de los elementos figurados, acá. Y del plasma vamos a ver que el plasma tiene tres grandes grupos de compuestos. Agua, el porcentaje de agua, proteínas, el porcentaje de proteínas, y otros, que es el porcentaje. Acá en otros entran hormonas, sales y alguna otra cosa que no me viene a la memoria. ¿Sí? Entonces acá le puse porcentajes del plasma. Así que recuerden, esto es porcentaje y esto es unidad. ¿Sí? Porque estos son elementos figurados, que son los que les decía hoy, que son como células, pero sin núcleo, eritrocitos y trombocitos. Leucocitos sí tienen núcleo, son individuos, entonces le puedo poner un número, pero acá no, le voy a poner un porcentaje. Y de acá, vieron que saco una flechita específicamente de las proteínas y la divido en tres, y ahí tenemos tres tipos de proteína: albúminas, globulinas y fibrinógenos. Las albúminas son nutrientes. La sangre tiene nutrientes proteicos para distribuir por sus células si lo requieren y va en forma de albúmina. Albúmina es la clara del huevo, ¿sí? Para que tengan una referencia física, ¿no? Y está rico, ¿no? Comestible, bien, muy sano, muy proteico. Eso quiere decir que es muy calórico, muy alimenticio. Entonces yo les pido qué porcentaje hay de albúmina en sangre. Siempre en caso normal. Después, globulina. Globulina se le dice a una familia de proteínas que tiene forma de globo. De ahí recibe el nombre, ¿no? Principalmente dedicadas a la defensa. Y por ejemplo, una de ellas es la inmunoglobulina, ¿sí? Los anticuerpos famosos. Después tenemos acá abajo el porcentaje, ¿verdad? Y fibrinógeno es la última, que participa en la coagulación. Y el fibrinógeno es fibra. ¿Qué es lo que hace estas proteínas que no están en forma de fibra en la sangre? Pero cuando empieza a salir sangre por botones, por algún corte, establecen una red, evitando que las células de la sangre o los elementos figurados se escapen y hace un tapón, hace un corcho. Este es el esquema que tienen que completar. Entonces ahora volvemos un poquito para atrás y lo dejamos por acá. Actividad 2, ahora se las muestro. Pero vamos a ver si en este momento hacemos el videito que me da un poquito de miedito. Bueno, gente, ahí vamos a hacer una toma de sangre. Vean, acá arriba tenemos un escritorio, o sea, una mesita con los elementos: aguja, una tijera que siempre es útil, enfermera, gasa, alcohol, 95%, puede ser 70% también, pero mejor así. Y un atril con los tubitos. Estos son los tubitos que vamos a utilizar para centrifugar la sangre. Uno le dicen limpio y seco, ¿no, Vero? Y el otro tiene anticoagulante. Y este es mi brazo. Y nada. Sacrificio por la ciencia. Sacrificio, sí. Bueno, Así es la vida del profesor. vamos a ligar con lo que tenemos para ligar porque no había mucha cosa. Abrí y cerra la mano, por favor. Abre y cierro mi mano. Déjala cerradita. ¿Cuál es la idea que abre y cierre la mano? Que la sangre circule y como está ligado, las venitas van a saltar porque no pueden retornar. Al moverse los músculos, todo el sistema circulatorio se activa. O sea que queda trancada la sangre venosa, ¿no? Sí, venosa. Está. Arterial no. Bueno, ahí me pasó alcohol y ahora me va a pinchar, así que puede ser que vean por otro lado porque yo no pienso mirar. Respira hondo, por favor. Odio que me hagan esto. Y más cuando la que te pincha hace 2 años que no pinche. Ah, ya, ni sentí. No sé qué está pasando.
Ahí, pa. Listo. Doble el brazo, Martín. O sea, abrí la mano. Abro la mano, doblo el brazo. Listo. ¿Y dónde está mi sangre? Tu sangre está acá. Ahí. Bien, y ahora tenés que poner en los tubitos, Sí. amor. Vamos a sacar, encapsular esto. Ahí va. Y vamos Para con los que... tubos. ya se me paró. Siempre por los bordes Sí. para evitar que la sangre se molice. Se hemolice quiere decir que se coagula. Se rompen los componentes en realidad. Si vos lo tirás o a través de la Claro. de la propia aguja, rompemos y no queremos que se rompa. Movemos un poquito para que se mezcle. Con el anticoagulante Exacto. Y listo. y el tubito. El otro tubito. ¿Por qué dos tubos, profe? Porque tenemos una centrifugadora. La centrifugadora gira muy rápido y hay que estabilizar el peso. Entonces la mejor forma es poner el mismo peso de cada lado del plato. Ahora la van a ver la centrifugadora. Es una obra de arte maestra de uruguaya. Listo. Terminé mi trabajo. Quiero mi dinero. Bueno, muy bien. Gracias, Vero. Bueno, gente, acá vamos a hacer el hematocrito. Como ven, acá tengo los dos tubitos de sangre. Estuvimos haciendo el frotis, así que pasó alrededor de 20 minutos. Y miren esto. Este era un tubito viejo, ¿verdad? Que ya estaba vencido, entonces la sangre se coaguló. Pero no hay problema, porque yo lo voy a poner en este aparato que está acá. No se vayan a reír, por favor. Esto es un centrifugador, ¿sí? Es una moladora con un disco, la cinta adhesiva de astronauta, ¿verdad? Y un par de tubitos. ¿Cuál es la idea? Nosotros vamos a poner este tubito, ¿sí? En uno de los portatubos, ajá, como andamos, ¿sí? Y el otro tubito que sí funciona, porque como ven, este anticoagulante sí funcionó, porque vemos que la sangre se mantiene líquida, ¿no? Bueno, es un poquito viscosa como es la sangre, pero se mantiene líquida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con este hematocrito? Lo primero que tenemos que hacer es medir la altura hasta el enrase. El enrase es hasta donde llega la sangre, ¿sí? Vamos a hacer eso. Bueno, estamos midiendo, moneda más, moneda menos, me da 4 centímetros con 1 milímetro. Ya vamos a ver para qué utilizamos ese dato. Listo, pausita. Bueno, muy bien, me viene para el otro lado. Acá está el tubito, ¿sí? El primer tubito, el segundo, va del otro lado. La idea es que esto quede balanceado. Si fuera una centrifugadora real, todo acá, alrededor, tiene una protección, ¿sí? Y ni hablar que no es una moladora, pero bueno, está, es lo que hay. Y vamos a prenderla. Esta moladora tiene una gran ventaja, que es que tiene... ¡Ay, qué susto me dio! Tiene para medir la velocidad. Bien, ya le vamos dando velocidad. Vamos a ponerla ahí y nos vamos, por las dudas que reviente todo. Hasta luego. Bueno, ahí sigue funcionando. Como verán, yo me vine hasta la puerta, no me voy a quedar ahí con esos tubos de sangre girando. Más o menos le calculo unos 3 minutos. Si fuera la centrifugadora del liceo sería ese el tiempo. Capaz que un poquito más, porque le di la mínima velocidad que consideré segura. Pero bueno, vamos a ver si no redecoramos la pieza donde trabajamos. 3 minutos. Ahí está la tipa andando solita. Vamos a chusmear a ver qué pasa. Bueno, me arrimo, le busco la velocidad. Quiero ver... a ver si no pierdo algún dedo con esto. Listo, apaguemos. Bien, estoy sano. Chusmeemos. Vean cómo va quedando. ¿Sí? Yo sé que lo saqué antes de tiempo. Pero si observan, se va separando. Pero le falta bastante. Esa es la coagulada, además. Agarré el tubito que no... este tubito se soldó, se fue para adentro. Ahí. Ay, disculpen, estaba mostrándoles el ropero. Ahí va. Sí, vamos viendo que se va separando. Vamos a ponerlo otro ratito. Bueno, creo que ahí vamos. ¡Deseenme suerte! Ay, 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 ay. Reduzcamos la velocidad. Hubo algo que saltó acá. Ah, ahí está. El corchito de este. Menos mal que estaba de costado, inclinado. Bueno, ahí no salió nada, pero se le fue el tapón. Ahí está. Igual este justo es el que menos nos interesa. Me interesa más este de acá. Muy bien. Se está formando. Todavía le falta, ¿saben? Pero ya podemos... Sí, ya se empieza a notar los elementos que precisamos. Bueno, un ratito más.
Bueno, lista la cocina. Bien, estamos todos vivos. Sacamos. Bien, se ve bien. Vamos a verlo un poquito mejor. Bueno, gente, ahí contentos. Todos sobrevivimos. Saltó un tapón no sé dónde, pero bueno. Y la pintura está bien también. Bueno, como verán, acá está el tubito, ¿verdad? Ahí. ¿Sí? ¿Ven esa...? A ver cómo hago para que ustedes vean que esto es rojo, ¿no? Lo pongo por acá. Ahí. Ahí se ve. La parte de abajo, un rojo borra de vino, ya tirando a violeta, ¿verdad? Arriba, amarillo, color pajoso, ¿sí? Y en el medio de los dos, como si fuera una gelatina de frutilla, ¿verdad? Se ve un rojito más pálido. No quedó bien separado, ¿verdad? Los elementos figurados del plasma. Pero para haberlo hecho con una moladora, la verdad, nos merecemos un aplauso. Y si le sumamos a eso que nadie salió herido, mejor todavía. Entonces ahí vamos. Lo que está abajo, la parte oscura, se le dice hematocrito. ¿Sí? A la parte de abajo, esta de acá. El hematocrito son los elementos figurados. Por lo que yo deduzco, ¿verdad? De que las células o los elementos figurados se van depositando por peso. Los más pesados van al fondo. Así que allá abajo en el fondo siempre queda una manchita más oscura que son los glóbulos blancos o linfocitos. Todo esto son eritrocitos. Y esto que vemos de color gelatina roja, como les decía, son los trombocitos o plaquetas. ¿Por qué en ese orden? Los leucocitos pesados, los eritrocitos medianos y los trombocitos livianos. ¿Bien? Eritrocitos medianos, dije bien. Esta parte superior es el plasma, ¿sí? Tendría que haber quedado un amarillo más claro, más como el que veo acá, de este lado, ¿no? Que se ve un poquito más, con más claridad. Bien, como... más claro, como un tecito de tilo, una cosita así. Se ve así, más turbio, porque, bueno, defecto de la centrifugadora. Ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir la altura hasta acá, ¿sí? Del fondo. Bueno, gente, los había dejado acá con las medidas del hematocrito, ¿recuerdan? Con esto de acá. ¿Sí? Medir la altura hasta que llega al plasma. Entonces, ¿qué sucede? ¿Para qué quiero medir esa altura? Para calcular esto, ahora se las muestro porque está ahí. Yo tengo esta fórmula que tengo acá arriba, que dice que el número de eritrocitos es igual al porcentaje del hematocrito, ¿sí? Por 110.000. Esto es una constante, 110.000. El porcentaje del hematocrito lo calculo así. ¿Sí? Hematocrito es esto. ¿Cuál es el porcentaje? Ahí que me enfocó. Es la cantidad de coágulo que tengo en relación al plasma. Entonces, por eso les pedía que midiéramos. La altura total eran 4,1. Esperen que estoy trayendo al medio para que se vea bien. La altura total, como les decía, es 4,1. Así que ese es el 100%. Yo además saqué que la altura de coágulo eran 2 centímetros. Así que mi porcentaje es X, va a ser un 48%. Suplanto ese 48% en la fórmula de arriba y lo multiplico por 110.000. Chiqui chiqui. Y ahí saco que la cantidad de eritrocitos o glóbulos rojos que tengo por centímetro cúbico son de 5.280.000. Bien, y eso está bien, son valores parámetros que se toman en cuenta, que más o menos debe haber unos 5 millones por centímetro cúbico. Así que quiere decir que no tengo anemia. Otro valor importante, y por eso tenía esta hojita ahí, es que si soy varón, el porcentaje de mi hematocrito tiene que estar entre 40 y 50%. Así que sí, por suerte, somos varón. Bueno, gente, ¿para qué hacía esto? Para mostrarles que el hematocrito, o sea, esto, que se hace, este estudio que se realiza, puedo descubrir varias cosas de las personas. Por ejemplo, supónganse que este valor me dé muy, alto sería, que me dé un porcentaje muy alto acá. Entonces significa que hay poco líquido porque hay poco plasma. Entonces esa persona puede tener deshidratación, ¿sí? O puede tener algún otro problema asociado. El hematocrito tiene que estar contemplado entre estos valores para que la persona esté sana. También a su vez el hematocrito es el que determina la cantidad de eritrocitos que hay. Y recuerden que la cantidad de eritrocitos que hay en una persona... lo que hace es, de la cantidad de eritrocitos que tiene una persona depende de la oxigenación que tiene. Si tiene anemia, si no tiene anemia, si tiene hierro, si no tiene. ¿Sí? Es un examen clínico. Bueno, eso, por ahí. Bueno, bastante bien. Si sobreviví a la toma de sangre, tenemos una segunda actividad. Segunda actividad, gente. Ahora les voy a mostrar cómo realizar un frotis sanguíneo. ¿Sí? Es un procedimiento para hacer esto. ¿Sí? Bueno, no se ve mucho ahí tal vez. Esto es un frotis sanguíneo de un hospital muy viejito, ¿verdad? Que son glóbulos sangre,
glóbulos nada, sangre, con tinción y está seco, pero se ve buenazo. Vieron que no hay nada ahí, ni siquiera tiene cubreobjeto. Acá les muestro otro de los que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Con un cubreobjeto. Bueno, no se ve ahí tampoco, porque es muy finito. Ahí. Tiene un cristalito acá arriba puesto para taparlo. Está re pegado. Después lo armamos. ¿Sí? Entonces, hacemos frote sanguíneo que observaremos con microscopio. Un microscopio que nos prestaron. Estamos muy contentos. Muy bien. Entonces, ¿qué les voy a pedir yo que hagan? Bueno, describan el procedimiento. Lo mismo que acá, pero va a ser más simple. La parte D, realiza un dibujo de las células sanguíneas, identifica eritrocitos y leucocitos, pone aumento y tinción, todo eso. Bueno, un dibujo. Siempre tiene que salir un dibujo por un tema visual. Realiza un dibujo de las células sanguíneas. Sí, acá tendría que decir elementos figurados y células sanguíneas, pero bueno. Y identifican ese eritrocitos o glóbulos rojos y leucocitos. Me falta una, me dicen ustedes. Sí, falta una, que son los trombocitos. Si ustedes quieren poner bárbaro. ¿Por qué puse dos? Porque los trombocitos no se ven en la observación con microscopio. Se logra adivinar, pero es muy difícil. Entonces, los leucocitos sí se ven porque tienen núcleos, son grandes, y los eritrocitos también se ven porque tienen hemoglobina dentro que les da color rojo, y además esos son millones. ¿Sí? Entonces, estos dos estoy seguro que lo pueden encontrar. Si ustedes el dibujo lo hacen a partir de la observación de clase, estos dos los van a poder identificar y trombocitos no. Si ustedes investigan y sacan un dibujo que lo pueden hacer de internet o de algún manual de histología, que son los manuales que tienen los tejidos, ahí probablemente tengan los trombocitos, que también lo pueden utilizar. Pone el aumento, les pongo acá, el aumento es las veces en que aumentamos la observación desde un ojo normal aumentada por el microscopio, que yo se los doy a ese dato, y si fuera el caso, tinción, ¿sí? La tinción más usual, que creo que es en este primer ejemplo que les mostraba, aunque este se ve medio violeta, no estoy seguro que sea, pero la tinción más usual que les decía se conoce como hematoxilina y eosina. Después se las apunto, está complicado. Son dos tintes que tiñen los núcleos de violeta y los citoplasmas de rosado. Un tinte es ácido, el otro tinte es básico. Probablemente acá en la sangre no sea un problema la tinción, porque los glóbulos rojos, los eritrocitos, disculpen, tienen hemoglobina, que tiene hierro adentro, y le da ese color rojo tan característico a la sangre. Así que no precisamos tinte, porque ya lo tienen incluidos, digamos, ¿no? Bueno, por ahí. Y última pregunta, que ya es como para redondear todo. Investiga, piensa y responde, ¿sí? ¿Cómo actúa la sangre cuando está infectada con COVID-19? O ahora también le podemos decir cobicho, porque la Real Academia lo aceptó. Así que, ¿cómo actúa la sangre cuando está infectada con cobicho? ¿Sí? ¿A qué me refiero cómo actúa la sangre? Bueno, ni hablar que la sangre tiene una participación importantísima en la defensa. ¿Recuerdan? Protección, que es lo mismo que defensa. Y bueno, el interferón, por ejemplo, ¿sí? Es una de las sustancias que se liberan para evitar que los virus se repliquen en las células. Así que así puede llegar a actuar la sangre, o no. No lo sé. Ustedes tienen que investigar esa parte. Es cómo actúa la sangre en el caso de tener una infección viral, en este caso, cobicho. ¿Qué hará? Bueno, gente, por ahí les voy dejando. Disculpen que dejar nada. Les tengo que plantear esta segunda actividad. Sanguíneo, ¿sí? Ahí vamos. El frotis esto es un portaobjetos, ¿verdad? ¿Sí? Limpito. Y aquí en estos deditos tengo un cubre objeto. Entonces Vero saco una gotita restante que me queda de sangre. ¿Sí? Bueno, lo voy a poner ahí. ¿Más? Una más. Y está, porque ya es un disparate. Perdón. Sí. Y ahora tomo el cubre objeto, expando, como si lo paso por arriba de la sangre como si fuera la tapa de un libro, ¿verdad? ¿Sí? Y después lo tapo. Tuc. Quedó bastante sucito. Vieron que ahí quedó un montón. Entonces ahora lo voy a limpiar con un poquito de papel higiénico, lo voy arrimando. Bueno, es mi sangre, no es de nadie más, así que no va de drama. Ahí vamos. Ahí va, ahí seguimos. Bueno, acá yo le limpié parcialmente, lo vean. Esto es papel secante, el redondo, ¿no? El que a veces usamos de servilleta redonda. Se apoya y absorbe el líquido solo, apoyándolo. ¿Sí? Clase no apta para impresionables. No se ve ahí porque está mi sombra, ¿no? Se ve bien, sí. Pero está, no puedo darme vuelta. Un poquito de papel, dejamos acá, siempre trabajando arriba de una especie de campo. En este caso es una hojita de papel limpia. Las manchas que tiene eso lo hicimos ahora. ¿Sí? ¿Ven? Y va absorbiendo hasta que... Era un disparate de sangre que pusimos con una gotita daba.
hasta que queda lo más seco posible. Ustedes recuerden que vamos a llevar este preparado a un microscopio, que es un elemento de precisión óptica, así que no conviene andar manchándolo con sangre, ¿verdad? En sus cristales. Bueno, por Ustedes ahí están vamos a andar. observando por el Listo. ocular del microscopio con un lente panorámico, o sea, 40 veces aumentado. No se ve nada, ¿verdad? Vamos a ir de a poquito. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar un poquito la luz. Ahí me gustó. Listo. Ahora aumentar un poquito lo que están viendo ustedes de forma digital. Acomodemos la imagen, eso que la luz entre lo más al centro posible y veamos qué están observando ahí. Recién ahí se empieza a ver como una granulación en el fondo. Esos son los eritrocitos. Pasa al siguiente aumento, 10 por 10, 100 aumentos. Clarito, ahora sí se empiezan a ver. Es como una trama. Voy a jugar un poquito con la luz. Voy a aumentar la cantidad de luz que le entra al microscopio. Es un espejo, así que por eso son los flashazos. Ahí está. Ahí tenemos una buena cantidad de luz. Acomodamos la visión, disculpen, acomodamos el enfoque con el microscopio y ahí. Pero no distingo célula por célula. Me voy al siguiente aumento, 40 por 10, 400 por. Y ahí tenemos los famosos eritrocitos. Ay, la cámara, eso es automático. No sé para dónde va. Ahí, quietita. Le voy a aumentar un poquito digitalmente. Ahí. Lo máximo que da. Cuando se quede quieta, ahí se quedó quieta. Movemos un poquito el micro. Opa, no tanto. Ahí. Bueno, ¿qué están viendo ahí? Esos son los eritrocitos o glóbulos rojos del profesor. ¿Sí? Vamos a ver si logramos. Ahí hay uno solito. Acá. Se mueven porque yo los estoy moviendo con el... Ay, se mueven para todos lados, con los dedos, ¿verdad? Para poder trasladarnos en la visión y observar alguno que nos sirva como objetivo. Acá hay dos que si los pudiera agarrar, estos dos que están acá, esa cosa negra que tienen ustedes ahí arriba se llama aguja. Estoy intentando señalarles con la aguja, pero se me mueven para todos lados. Vamos a intentar ubicarlos con la descripción. Si ustedes observan abajo, ¿sí? Van a ver como unos óvalos que el centro lo tienen más oscuro. Cada uno de esos es un eritrocito o glóbulo rojo, que además cuando muevo así algunos los ven de costado y tienen forma de dona. Lo único que el orificio, opa, ahí se me corrió mucho, el orificio central de la dona, ahí está la aguja, ¿verdad? En los eritrocitos tiene pared, no está totalmente perforado, tiene una depresión ahí. Estas células cuando se forman tienen un núcleo en esa depresión y es retirado el núcleo porque no lo precisan para trasladar oxígeno. La idea que sean así con esa forma de disco bicóncavo es para trasladar con mayor eficiencia el oxígeno. Estoy intentando quedarme quietito ahí porque la punta de la aguja, justito ahí, si ven, hay otra célula que no es un eritrocito. Me doy cuenta porque no tiene la depresión central. Esa otra célula es un leucocito, o sea, un glóbulo blanco. Dificilísimo de encontrar. Esta creo que es como la séptima grabación, ¿verdad? Y recién es la primera que encontramos. Otra cosa que capaz que notaron es que los eritrocitos se apilan como si fueran monedas, como acá. ¿Sí? Se van apilando. Es una técnica que utilizan para pasar por los capilares. ¿No? Tienen esa forma de disco bicóncavo que es ideal para apilarse uno encima del otro y poder pasar bien apretaditos por los vasos más finitos del cuerpo que se llaman capilares. Bueno, y por ahí vamos de paseo. Todo eso son eritrocitos. Es una gota de sangre. Más o menos unos 5 millones. O sea, acá hay más células, más elementos figurados, eritrocitos, que personas en Uruguay. Listo por ahí. Muy bien. Bueno, gente, ahora lo que les están viendo por el ocular del microscopio, ¿verdad? Aumento de 4 por. Esa trama que están viendo son eritrocitos fijados y teñidos. ¿Sí? O sea, esto puede permanecer ahí durante mucho tiempo. Esa es la ventaja de la fijación. Entonces ahí estamos en un aumento que nos deja ver solamente una trama. Vamos a ir a un aumento de 10 por 10 de nuevo. ¿Sí? Ahí estamos llegando. Bárbaro. Y vemos un poquito mejor, pero nada del otro mundo. Así que nos vamos a 40 por 10, al máximo aumento que podemos, 400 por, a intentar diferenciar las células. Bueno, acá no estoy viendo nada. Sintonizamos un poquito el microscopio y ahora sí se empiezan a ver. Bastante bien, este frote está lindo porque está muy bien extendido. El en vivo que hicimos no quedó muy bien extendido. Si ven acá, vemos individualmente cada uno de los eritrocitos. Cada óvalo que vemos ahí es un eritrocito o glóbulo rojo. Quisiera dar una vuelta, eso es con mis dedos, voy moviendo el portaobjeto encima de la platina del microscopio, buscando un leucocito. Acá lo tenemos.
Ahí voy. Debajo de la flecha. Ay, se me corrió un poquito para el otro lado. Pero chécate quieto. Bueno, por ahí, debajo de la flecha, ven una célula más grande que los glóbulos rojos, que los eritrocitos, ¿no? Ese es un leucocito o glóbulo blanco. Si observan, yo hago con el tornillo micrométrico, que es el que sintoniza la visión de microscopio, subo y bajo, y si ustedes observan, bueno, esa fue la cámara, no fui yo, si observan con mucha atención van a ver que esa célula grande tiene, ahí se ve clarito, como un punto más oscuro adentro. Ese es el núcleo, es un núcleo real, ¿sí? Y los leucocitos son los únicos de la sangre que tienen núcleos. Los eritrocitos, o glóbulos rojos que ven todo alrededor, que parece que en el centro tuvieran un núcleo porque se ve más oscuro, no es un núcleo. Eso es que le retiraron el núcleo. La falta de núcleo es lo que vemos. Así que acá tenemos las dos células. Todo alrededor de esa célula central son eritrocitos y esa célula central es un leucocito o glóbulo blanco. Bueno, gente, buenas. Solo para despedirme, decirles que recuerden de pasar las clases en limpio, ¿sí? Describir este procedimiento, hacer esta lámina, que puede ser, pienso un poquito que se complique desde la observación, pero cualquier cosa lo hablamos y vemos cómo hacemos. Y nada, eso, espero que les haya gustado. Por el momento sobreviví y nos estamos viendo. Chao, chao, chao.